Pero tenemos acá en el estudio al maestro Iván Martínez Azueta. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Villa? Pues como siempre, un gusto estar acá en su programa. ¿Alguien que sabe de protestas? Ándale. ¿Le tocó participar en las protestas? Sí. Sí, justo el tema se relaciona que les quería plantear en esta idea de seguir haciendo balances en en este mes sobre el sexenio actual y el que viene, ¿no? Hacer proyecciones de lo que puede ocurrir. Y este tema del Poder Judicial, de la reforma del Poder Judicial, creo que da muchas ideas, ¿no? O te permite analizar varios temas. Y es que, en efecto, esta es la primera reforma que aprueba la nueva legislatura porque es una reforma crucial que, como han dicho, no es una reforma integral del sistema de justicia, es una reforma política del Poder Judicial para transformar por lo menos la composición de fuerzas políticas que hay en el Poder Judicial, que se habla de que son entes neutrales que imparten justicia, pero no, sabemos que tienen también motivaciones políticas y pertenecen a grupos o corrientes. Económicas incluso, Sí, ¿no? económicas también. No hemos visto que alguna vez supuesto. sanciona, por ejemplo, a Coca-Cola, ¿no? Por algunos de los temas, el tema de los plásticos y todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Y en efecto, ahí en el Poder Judicial hay prácticas de corrupción, de nepotismo, de vinculación con el crimen organizado, de acoso sexual, de falta de acceso a la justicia, discriminación, en fin, todos esos problemas que tampoco creo que se resuelvan del todo, ¿no? Insisto, es una reforma política, pero tiene que ver con que muchas de las reformas que se impulsaron en el sexenio pasado se echaron para atrás a través del Poder Judicial. Y me parece, por ejemplo, el caso de la reforma eléctrica muy emblemático porque por un voto de un ministro estaba en empate la votación por ahí, y a final de cuentas un ministro que tenía la presidencia de una de las comisiones decidió echarla para abajo con su voto de calidad. Entonces, imagínate una reforma tan relevante en tema energético, aprobada por un Congreso que fue votado democráticamente, la tumba un ministro, pues, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, insisto, del por qué se empujó esta reforma inicialmente, ¿no? Y ahora, evidentemente, es por ello que hay esta oposición, ¿no? Más porque al final de cuentas eso significa como mucha de la oposición se enquistó en el Poder Judicial y ahora es quien está impulsando esas protestas. Y este tema también se vincula con lo que acaban de mencionar, lo de estos enfrentamientos que hubo y demás. Y es interesante porque he estado viendo varios programas y mencionan incluso cómo en el Senado se tomó el Senado, ¿no? Entraron los manifestantes y hubo críticas también a eso. Pero hacían comparación de que la izquierda ha tomado el Congreso en muchas ocasiones, ¿no? El federal tan solo, recordando que el Movimiento Urbano Popular, la CENTE, el Barzón, se metieron y tomaron el Congreso. Y aquí, en el caso de Baja California, pues las resistencias tomamos el Congreso, ahora sí me incluyo, Sí, ¿no? Bueno, claro. yo no estaba en ese momento, pero se tomó el Congreso, hubo enfrentamientos y demás. Entonces, lo menciono porque hay críticas de que, bueno, la protesta es un derecho, sí lo es, y es legítimo, es algo que se debe hacer, que se debe ejercer, pero sí hay distinciones, ¿no? Y que se puede criticar. Y lo menciono porque la gran diferencia es que en estas protestas, tanto en la Ciudad de México, de estos movimientos sociales de antaño como los que ocurrieron acá, pues tiene que ver con, en ese entonces los grandes medios de comunicación no nos apoyaban, al contrario, nos satanizaban, mencionaban que son pues porros, que somos desestabilizadores y demás. Los grandes empresarios, los capitales, no apoyaban las protestas también, en este caso sí las están apoyando, por supuesto, y otro actor central, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? En este caso, el embajador Ken Salazar y también el embajador de Canadá han buscado influir, interferir en los asuntos vinculados a esta reforma y evidentemente eso también le da una legitimidad a todo este movimiento en contra. Entonces, en el caso cuando protestábamos contra la privatización de Pemex, contra la ley de aguas de Kiko Vega, la federal también, pues al contrario, el gobierno de Estados Unidos y sus representantes aplaudían estas reformas porque iban a beneficiar a sus empresas. Entonces, Constellation Brands, ¿no? Por ejemplo. Constellation Brands, por ejemplo. Entonces, es una diferencia. Y claro, también otras, digo, en términos de la correlación de fuerzas políticas, sociales que inciden en una decisión, ¿no? Y eso es muy diferente. Y claro, hay otras, por ejemplo, un compañero hizo una crónica de la marcha que fue en la semana
contra de la reforma al Poder Judicial y mencionaba que escuchaba muchas expresiones de clasismo, ¿no? Que también es característico y es muy distinto a cómo eran las manifestaciones. Nos tocó verla antes, nosotros, ¿no? en las protestas. Y es que el punto de partida de los que han ido a protestar desde el Poder Judicial de la Federación, porque hemos estado en sus protestas y porque estuvimos ahí en el Congreso, es... Todos son ignorantes los que no están protestando acá, ¿no? A la propia maestra Araceli Piña, que le tocó estar en la protesta, pero ella respaldando a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente la corrieron de ahí, de la protesta del Poder Judicial Federal. Ella, en favor de la reforma, la empezaron a criticar y sus comentarios eran que rayaban en el clasismo, ¿no? Terminaban por no bajarla de ignorante, que porque no sabía cómo estaba funcionando esto, ¿no? ¿Qué te dice Iván cuando señalan que se acabó la república, ¿no? O sea, a partir de ahí, ¿qué te dice? Y en septiembre. Porque ellos sí o sea, estos grupos opositores a la reforma lo dicen en serio. O sea, uno pensaría como es parte de un diálogo de entre las risas, pues también hacer una sátira de cuestionamientos. Pero sí lo dicen en serio. Sí, no, pues son fatalismos absurdos que buscan crear una narrativa, ¿no? Y lo menciono porque al contrario, o sea, la independencia la celebramos porque nos libramos de una potencia extranjera. Y en este caso, un Congreso, quieran o no, con todas las críticas, pero está decidiendo soberanamente está reformando su constitución a contracorriente de los poderes extranjeros, ¿no? En este caso, lo más claro, Estados Unidos y Canadá. Entonces, es completamente absurdo, ¿no? Y yo tampoco creo que, insisto, no vaya a cambiar todo ni de un golpe. Esto es como, es un punto de partida. Un punto de partida, siguen las leyes secundarias, la ley reglamentaria, que ahí es donde se van a establecer muchos de los mecanismos para cómo va a funcionar. Hay muchas dudas, ¿no? Operativas incluso de cómo se van a elegir a tantos jueces en varios circuitos que tienen muchísimos jueces. Todo eso se va a definir y ahí va a haber otra batalla, aunque ya no va a ser tan relevante, ¿no? Incluso ahí no requieren mayoría calificada, simplemente mayoría simple para modificarlas. Entonces, hay algo en lo que creo, no sé si estés de acuerdo, Iván. Morena o este grupo en favor de la reforma han fallado, y es en la manera de comunicar o de sobreponerse a los señalamientos que ahorita decíamos: se murió la república, o se acabó la democracia, o vamos a hacer Venezuela. ¿Por qué? Porque tampoco han dado argumentos sólidos para contrarrestarlo. Es como una imposición de, pues yo soy gobierno y mira cómo me río y lo voy a hacer a costa de lo que sea. Ya cuestionábamos el tema de incluso aliarse con corruptos como Yunes, y aplaudirles y solaparles. Perfecto. Es curioso, Jorge, porque si bien es cierto que no han salido al discurso muchos de ellos, por ejemplo, en otras redes sociales, por ejemplo, TikTok, he visto un movimiento fuerte, tratando de demostrar cómo el Poder Judicial ha generado tantas afectaciones a la ciudadanía. O sea, están utilizando otro tipo de canales, probablemente a lo mejor canales que no son a lo mejor los espacios más tradicionales, o no han salido a desdoblarse en todos los sectores. Están focalizándolo fuera de ser ellos, o sea, con influencers, con otros sectores, lo están haciendo por otros lados. No te estoy diciendo que no estén fallando. Te estoy diciendo que lo están haciendo de una forma diferente, a ver cómo les funciona. Yo lo que decía es desarticular estos como mitos o estas falacias en la narrativa de que se acabó la república o ya no hay democracia, o cuando te hablan de que vivimos en un régimen, como si el régimen fuera malo. O sea, como si te hablaran... en un régimen. Exacto. Mucho tiempo. Como el régimen... No, incluso régimen gobierno, pues, entendámoslo como gobierno. Pero hacen estos símiles de régimen dictadura, pues, es a lo que yo me refiero. Empezar a desarticular también todas estas narrativas que son fatalistas. Y, por ejemplo, ¿no? Escuchábamos a Viri Ríos, esta economista que entiende muy bien los temas sociales. Sí, a ver, espérenme. Estamos viviendo una democracia con un partido mayoritario. O sea, no es de que no exista la democracia. Existe un partido mayoritario que está reformando la Constitución, como pasa en todo el mundo cuando hay democracias mayoritarias. Entonces, si nos entendemos realmente bajo esa línea, creo yo que podemos entendernos como una sociedad informada. Es a lo que voy yo, ¿no? Sí, totalmente, Jorge. Yo creo que hay toda una embestida, toda una estrategia para generar, insisto, una narrativa de que es un gobierno autoritario,
que seguramente tendrá muchos rasgos autoritarios, sí, pero per se, pues, o sea, a priori, y se está planteando que que no, se está una idea de que, como tú dices, que es antidemocrático cuando se está haciendo por los canales, exacto, por las vías, incluso con las reglas no que definió la oposición completamente. Y ojo, no estamos a favor de la reforma. Bueno, al menos en el planteamiento periodístico que hemos hecho, no estamos a favor de toda la reforma. Sí, hay muchas cuestiones muy cuestionables, ¿no? De la misma, pero sí, tan es así que digo, una dictadura no hubieran podido protestar de esta manera, digo, claro, para empezar. Dos, no hay una sola elección desde el 2018 para acá que podamos decir se la robaron. O sea, hay cuestionamientos, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? Hay muchos cuestionamientos, pero porque en San Felipe. San Felipe. O sea, o en Cuauhtémoc a lo mejor, ¿no? Ya ves que todo porque se quede la hija de Monreal. Claro. Pero hasta este momento no podemos decir le robaron la elección. O sea, Claudia Sheinbaum ganó por una cantidad abismal de votos y dirán, es que los apoyos sociales... A ver, Peña Nieto ganó con Monex, ¿eh? O sea, si nos vamos a ese tipo de cuestiones... Y aún así no fue una cantidad tan abismal como la que se dio en esta situación. Y lo de Monex sí fue un acto de corrupción que se comprobó que tenía que haber tumbado la elección, pero decidieron no hacerlo. Entonces, hasta este momento, igual, no es por defender, pero no podemos decir que estamos en una dictadura. Tan es así que el presidente se va este mes. Sí, completamente, ¿no? Incluso yo creo que también esos términos de dictadura, de vamos a hacer Venezuela, son ante la falta de propuestas, ¿no? De la oposición, ¿no? O sea, se basan en eso. Lo mismo dicen en España. Ahora yo estaba en una sesión del Congreso porque acaban de recibir al líder de la oposición que se exilió y le decía, es que decían que Pedro Sánchez, es más, la oposición, el Vox y el Partido Popular, que era Venezuela. Dice, ¿cómo puede ser que una dictadura chavista esté recibiendo al líder de la oposición del chavismo? ¿Por qué no se fue al paraíso que es Argentina con Milei? Y luego en la elección, en el debate presidencial de hace 2 días en Estados Unidos, Trump le decía que Kamala Harris, si llega, va a convertir a Estados Unidos en Venezuela con esteroides. Claro. Entonces, hay una Venezuela construida ya como no una Cuba. Idea de... Sí, es eso, es la Guerra Fría, ¿no? La URSS, Cuba y ahora Venezuela, ¿no? Pero es eso, y creo que este tema que mencionas es muy relevante porque evidentemente tampoco se ha hecho una reforma vinculada a medios, al sector comunicación, para intentar cambiar cómo estos grupos de poder se han enquistado en este sector. Y lo que se está haciendo, vimos esta reunión de youtubers, de comunicadores de prensa alternativa. Yo creo que se va a apostar por ahí, que es un poco lo que tú dices, TikTok, YouTube, redes, para intentar construir la contranarrativa. Y es muy peligroso, ¿eh? Pero la de la alcaldesa, Norma Bustamante, los youtubers. Para promover los influencers del sol. Sí. ¿Te incomoda? ¿Te incomoda la fiesta del sol? Sí, no. Van a convertir la fiesta del sol en Venezuela. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.